Cuando entré a La Moneda como presidenta por primera vez, por un lado, claro, estaba esta sensación de recordar lo que había sido, lo que había pasado en este palacio, pero por otro lado también la sensación de soy la primera mujer, están todos los ojos de Chile y muchos ojos en el mundo puestos sobre mí y por tanto tengo una tremenda responsabilidad de hacer las cosas bien. ¿Sí? ¿Por acá? Muy bien. Muy bien. Nosotros obedecemos. Sí. Perfecto, muy bien. Te cuento, no sé si te explicaron más o menos cómo es la... Me explicaron algo. Lo único que sé que 7 horas yo no voy a darte de entrevista. Me contaron que Hugo dio 7 horas de Todavía me estoy recuperando, sí. No, pero nos llevó en helicóptero porque quería hacer un lugar que era donde... Me parece una súper buena idea, me parece muy espectacular el trabajo que ustedes hacen en este programa, porque había algo escrito sobre los distintos programas que hacen y todo. Fantástico, me pareció. Bueno, si estamos... Yo he estado con algunos presidentes latinoamericanos y yo de chico quería ser presidente y tenía la idea que iba a ser presidente, o mi mamá me dijo... ¿Sos de esos casos donde de chica tenías esa idea? No, para nada. Para nada. O sea, no solo de chica, no. Si hace no sé cuánto, bueno, 10 años alguien me hubiera dicho que iba a ser presidente de la República, me hubiera reído a carcajada. Yo la verdad es que no me había ni puesto, no se me había ocurrido, menos me lo había planteado como objetivo, hasta que tuve que preguntármelo cuando en las encuestas empezó a aparecer de manera muy contundente el que la gente quería que yo fuera la próxima presidenta del país. Pero quiero contarte que fue, digamos, fue para mí al principio extraordinariamente sorpresivo porque yo estaba trabajando para hacer mi trabajo muy bien, ¿no? No estaba buscando otra cosa. Y en la vida yo creo que eso me ha pasado siempre. Las cosas se dan, yo no las busco. Y lo que sucedió en mi caso es algo que yo creo que tiene todavía muchos analistas pensando, ¿no? Y es que esto sucedió al margen independiente de la voluntad de los partidos, ¿no? Aquí fue la gente que de repente empezó a confiarme en mí, a verme como una posible candidata y presidenta de la República. Hubo un amigo que me dijo, mira, mi recomendación, porque una persona que había estado en muchas campañas, ¿no? Es que hazlo si crees que lo vas a pasar bien. Pasar bien, no en el sentido de es una fiesta, sino que de que vas a poder vivirlo bien, lo bueno y lo malo, y con entusiasmo, y no con la sensación de en qué me metí. Y entonces yo de verdad que me hice esa pregunta muy profundamente. Y mi respuesta fue, no lo busqué, aquí estoy y cumplo con las expectativas, y voy a cumplir con las expectativas que la gente tiene, o sea, no con las expectativas, porque las expectativas siempre son, como digo, mayores.
tratar de cumplir la mayor cantidad de expectativas, pero sobre todo a la confianza que la gente depositó en mí. Y yo espero no defraudarlo. Ya en eso estoy trabajando hasta el último día para cumplir los compromisos que yo tomé con los chilenos. Me encuentro con el libro donde se encuentran las notas, las calificaciones, los informes de personalidad de las alumnas que egresaron en el año 1969. Y entre estas personas que egresaron está justamente nuestra querida exalumna Michelle Bachelet Heredia. Aquí nuestra máxima calificación es 7 y ella obtuvo el máximo. Y el informe de personalidad es muy interesante. Dice lo siguiente: Michelle Bachelet, de personalidad fuerte y definida, adaptada al curso y al colegio, respetuosa, excelente compañera, presidenta de su curso, ha dejado muy bien puesto el nombre del liceo donde lo ha presentado, muy buen rendimiento en sus estudios, posee condiciones para triunfar en sus aspiraciones. Además de inteligencia, tiene interés en superar dificultades, desplegando esfuerzo y perseverancia. Firmado, profesora jefe. Mira qué interesante. Muy contenta, me siento cada vez más orgullosa de tenerla como presidenta. O sea, el hecho de una primera mujer con mi historia llegar acá a La Moneda habla de un Chile maduro, democráticamente, que no veta a nadie por ninguna condición, ¿no? Hay que pensar que yo soy mujer, claro, pero además socialista, separada, agnóstica. Por eso yo decía que yo juntaba todas aquellas características que a veces para trabajar con algunos sectores no son la mejor tarjeta de presentación. Y por el contrario resultó ser una espléndida relación cuando fui ministra de Defensa. Y acá era también la sensación de decir, tenemos que por un lado enfrentarnos a todos los desafíos actuales de la modernidad, a todos los desafíos pendientes de la pobreza, la desigualdad, y tenemos que hacerlo muy bien. Y además, el nivel de expectativa iba a ser, como siempre son las expectativas, infinitamente superiores a la capacidad material de hacer las cosas, por más bien que las hiciera, en 4 años. Entonces yo tenía conciencia de lo brutal que es llegar con tremendas expectativas y bueno, que eso iba a implicar mucho trabajo, pero que también podía significar que las expectativas se le frustraran a mucha gente. Entonces yo tenía conciencia, por decirlo así, de ese hecho. El segundo gran hecho era que si yo era la primera mujer presidenta de Chile, la verdad es que sobre mis hombros había una tremenda responsabilidad con las mujeres, ¿no? Y con el futuro en la política de las mujeres, pero no solo aquí, también de muchos otros lugares donde les pareció extremadamente impresionante y novedoso que en Chile se eligiera una mujer presidenta. Yo creo que la tremenda fortaleza que tenemos y el gran desafío es tener la primera presidenta mujer que lo haga bien y de tener el cariño de las mujeres, pero además de hacerlo bien ella, significa que en política también le va a ir bien al resto de las mujeres. Ese es el desafío. Y lo otro más hermoso, que ella es presidenta con estilo de mujer, con sonrisa, con enojo, con alegría, con ternura, con firmeza, pero por sobre todo, femenina, mujer. Lo que pasa con ella es que cada una de nosotros nos sentimos de algún modo presidenta. Y eso se reflejó el día de su elección. Entonces, es un tremendo desafío para nosotros el que ella sea presidenta, y no hay ninguna mujer que no desee que a ella le vaya bien, porque si a ella le va bien a las mujeres chilenas. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué tiene que ver la medicina con la política, no? O mi hermano me preguntaba, ¿y por qué después de 7 años de carrera
3 años de pediatría, de especialidad, estás dedicada a la salud pública. Y yo siempre sentía muy profundamente en mí que no había ninguna contradicción. Ya cuando fui a defensa ya nadie entendía menos. No, pero está todo sumamente vinculado. Yo siento que de fondo lo que hay son la necesidad de la gente de tener cierto apoyo cuando lo necesita, seguridad es básica, ¿no? Seguridad personal, seguridad del país, y también, en definitiva, resolver problemas, mejorar las condiciones de vida o el bienestar de la gente. Yo siento que hay una relación extraordinariamente directa, a pesar de que creo ser la segunda médico presidenta de Chile. ¿Y es una característica particular? ¿Tiene alguna característica particular ser médica aparte de presidenta? Yo no sé si por haber sido médica o por las causas que llegué a la medicina, y a la pediatría en particular, pero a la medicina en general. Es encantarme el contacto con la gente, gustarme mucho. Yo creo que en lo que sí ha servido tanto como fui como ministra y como soy presidenta, que yo las decisiones que tomo las tomo conociendo los problemas en profundidad. A mí no me basta con que me digan esto y habría que hacer esto, me sugiere un ministro. Yo estudio los temas, miro las opciones, trato de tener una propia convicción sobre las cosas y luego tomo una decisión. Y he tenido que estudiar temas que jamás en mi vida hubiera imaginado y que son realmente apasionantes. No pretendo ser una experta en todo, eso sería una arrogancia de mi parte excesiva, pero sí tratar de estar segura que la decisión, por decirlo así, tiene todo el fundamento necesario. Yo sé que en general al mundo masculino la palabra intuición le carga. Yo creo en la intuición política, a los hombres les gusta denominarlo instinto político, y yo tengo una capacidad para imaginar cómo van a ser las cosas que después se me demostraron completamente válidas. Hay una característica que sí es completamente heredada de mi madre, es de un realismo brutal. ¿Ah? Yo no me paso película de colores. Cuando ella era joven, ella era hippie. Más que nada yo diría, no tanto en su manera de vestir como en su manera de pensar. Ella desde niña demostró que era una niña muy normal, muy inteligente, muy responsable, pero al mismo tiempo no era una matea que decimos en Chile, una persona que le iba bien en el colegio porque se dedicaba exclusivamente a estudiar. No, ella era múltiple. Ella era buena alumna, no aspiraba a ser la primera del curso, pero al mismo tiempo cantaba, formó grupos de coro con sus compañeras, incluso actuaron en televisión. Aquí tengo a Michelle y a mi hijo. Es lindo, está ahí Michelle. Y yo creo que ha llegado a ser presidente porque desde que fue ministra de Salud y posteriormente ministra de Defensa, la gente pudo darse cuenta que ella es muy honesta. Además, es fácil de entenderla. Ella no habla como los políticos con grandes frases. Ella habla como si estuviera hablando directamente con la gente. Y eso es lo que yo le quería decir. Así era Michelle. Cuando era chiquitita, los días sábados, que mi marido estaba en la casa, se sentaba en un sillón parecido a este, a leer el diario. Y me parece que la veo treparse por las rodillas con su mamadera, se echaba encima del diario de él a tomar la mamadera. Era como una, no sé, para ella era como llegar a un refugio, él, porque él era un hombre muy excepcional. Mi padre siempre fue un hombre muy patriótico, un hombre muy convencido de sus ideas, pero además una persona súper dialogante. En mi casa siempre, siempre con mucha cultura. En mi casa se leía mucho, eran parte de instancias donde se debatía, ¿no? Se conversaba de cultura, de distintas cosas. Y además muy alegre, ¿no? Una persona con muy buen humor, diríamos. Muy serio para trabajar, pero muy buen humor.
Y mi madre también. Y los valores que yo siempre digo que me pusieron en la mamadera, ¿no? Porque son desde chiquitita, es el respeto por los demás, la rectitud. El sentido de que todos somos iguales. O sea, no que seamos iguales, exacto, sino que merecemos iguales oportunidades, en ese sentido. Siempre ha sido una persona muy querida, Michelle. Y en eso yo creo que tiene muchas de las características de su padre. El carisma que tiene Michelle lo tenía su padre. Ese era mi marido, poco antes del golpe. No era rubio, era canoso. En ahí debe haber tenido unos 46 años. Se puso canoso a los 32 y murió antes de cumplir los 50. Este es un cuadro que hizo mi marido cuando estaba en la cárcel, hizo mucho. Él nunca había hecho nada en cobre, pero uno de los presos le enseñó. Y la importancia de esto es que él dice aquí, por luchar por la libertad, la igualdad y la fraternidad, cárcel pública, enero de 1974, General Bachelet, prisionero de guerra. Y el día que murió me tocaba a mí ese día verlo. En el primer momento así para mí fue como que me hubieran puesto un telón blanco. Además porque los que hicieron esto con mi marido eran los amigos de toda la vida. Si el enemigo le hace algo a uno, es más fácil aceptarlo. Pero después, bueno, fue muy difícil ese año, por lo tanto la misma vida que había que enfrentar y tener fuerza hizo que quizás fuera más fácil que para otra gente sacarlo adelante. Y en el caso nuestro, mi madre y yo, hemos llevado el dolor de las pérdidas que tuvimos como sociedad y en lo personal y como familia hacia una actitud más propositiva, más constructiva. Yo sé que en la psicología esto se llama resiliencia, que es la capacidad, después de un dolor profundo, de salir más fortalecido, ¿eh? Y de no neutralizarse. En la psiquiatría también se describen dos tipos de angustia, la angustia paralizante y la angustia movilizadora. Y todos frente a desafíos tenemos un poquito de angustia, pero esa que nos sirve, ¿no? Esa adrenalina que nos hace salir adelante, encontrar la respuesta y salir. Yo siento que cuando los seres humanos lo que nos invade es más bien el miedo, o que nos invade esta actitud paralizante, o nos invade la venganza, el deseo de venganza, yo siento que no avanzamos, ni como personas ni como sociedad. Entonces yo no tengo la receta, es una mezcla de A más B y quién sabe qué otras cosas más que hacen que mi familia es altamente resiliente, ¿eh? Lo que no es contradictorio con dolores, que cada vez que me toca hablar, incluso como presidenta de la República, de ciertas cosas, no puedo evitar que me embargue la emoción y que se me note, ¿eh? Este lugar es el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Aquí funcionó el ex cuartel Terranova, es decir, los militares lo llamaron cuartel Terranova. Toda la construcción hoy día en el parque está en el suelo porque los prisioneros nunca podían mirar hacia el frente, solamente hacia donde iban sus pies. La presidenta Michelle Bachelet y su madre Ángela Geri estuvieron detenidas acá a principios del año 75. La presidenta estuvo con otras prisioneras en la sala de las mujeres. Las celdas de las mujeres detenidas aquí, una sala de tortura al lado. Por lo tanto, para las mujeres era terriblemente difícil estar acá por esto que ellas estaban sufriendo constantemente, si no la propia tortura, a ellas estaban escuchando cómo se torturaba al lado. Al interior de esa celda normalmente estaban los prisioneros de A2, de A3 o de A4, y eso hacía que las condiciones fueran absolutamente subhumanas, ¿no? Aquí en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho, mucho frío. Estamos al lado de la cordillera. Los prisioneros no tenían con qué cubrirse. Además, estaban deshidratados, mal alimentados, muchos de ellos heridos después de las torturas
pasaban encerrados en esas pequeñas celdas. La presidenta en un minuto pidió conocer qué es lo que había como para curar, ¿no? Y ella se hizo cargo del botiquín. Eso las prisioneras lo recuerdan y recuerdan haber recibido sus cuidados cuando estaban detenidas en esa sala. Son 229 personas que desaparecen de Villa Grimaldi, de las cuales 18 fueron ejecutadas aquí mismo. Si alguien ha sufrido la represión y alguien ha sufrido la dictadura desde el punto de vista personal y familiar, ¿no?, ha sido tú. ¿Cuál es el proceso personal por el cual uno puede disociar? Porque ese dolor está en algún lado. Yo no tengo la sensación que sea disociación y voy a explicar por qué. Y esta misma pregunta me la hace a veces familiares de presos políticos, detenidos desaparecidos, de ejecutados, y me dicen, ¿cuál es la receta? Porque además me dicen, yo la veo en paz a usted. Entonces, no hay receta. O sea, ojalá yo pudiera dar la receta. Más bien yo tengo dos explicaciones para ello. Una explicación que es que justamente cuando uno ha visto lo que le ha pasado a su pueblo, cuando tiene muchos amigos, y amigos muy entrañables, que fueron ejecutados, que están desaparecidos, que estuvieron presos, que están exiliados, que no pudieron entrar al funeral de sus padres porque no los permitían, en fin, tanto dolor acumulado. Y uno dice, esto yo no quisiera que nunca más lo vivieran, por cierto, mis hijos, ni mis nietos, ni el hijo, ni nieto o hija, ni nieto de nadie más en nuestro país. La única manera de que eso sea cierto es que uno trabaje creyendo tan profundamente en eso, que eso es lo principal y por tanto lo que corresponde a una actitud positiva, constructiva, reivindicativa de lo que corresponde reivindicar, la verdad, la justicia, la reparación, pero además la democracia, la tolerancia a la diversidad, el aprender a escucharse, y aprender a manejar conflictos de manera más democrática, etc., es la única manera real, porque de lo contrario uno está reproduciendo modelos de intolerancia, modelos de prejuicio, que son en parte en el ámbito de lo subjetivo. Hay otras explicaciones para lo que pasó el 73 en Chile, pero también sustentado sobre bases materiales y subjetivas que permitieron que algunos miraran a otros como enemigos, ¿no? A algunos les parece que es un desacierto construir un museo habiendo necesidad de hospitales, pero también se están construyendo hospitales en Chile. O sea, no podemos ser un país de enfermos lleno de hospitales. También tenemos que ser un país... en el fondo esto va a ser una especie de hospital para el alma. Esto va a ser, yo creo, que el monumento al nunca más, pero más bonito, más hermoso que se puede hacer en Chile. Es algo que también ella, me imagino que lo ha sentido de una manera muy sentida, por lo que ella sufrió, por lo que sufrió su familia, por la muerte de su padre, que ella también es parte de nosotros, o sea, ella es parte del nosotros, de los que sufrimos todo el proceso. De los que sufrimos el exilio, que sufrimos persecución, que tuvimos que salir del país, estuvimos detenidos y todo eso, o sea, ella es parte nuestra también. Y esto va a ser un recordatorio de eso. Muchos dicen no recordar, hay que recordar. La tortura desde la mañana a la noche y seguía en la noche hacia el otro día y no se veía día ni noche, no había horario para eso. Yo afortunadamente estuve pocos días, pero los que siguieron estando muchos días más, eso la pasaron mal. Quedan cosas que nacieron en el tiempo de la dictadura y que ahora perviven. Cuando nosotros nos despedimos ahora, empleamos una palabra que nació en el tiempo de la dictadura: cuídate. Yo leí una frase tuya que
me hizo repensar mucho incluso la realidad nuestra Argentina. O sea, no tengo ninguna responsabilidad respecto de lo que pasó en aquel momento, pero tengo la responsabilidad que no se repita. Me impactó muchísimo esa frase. ¿En qué se traduce esa responsabilidad que no se repita? Ya desde el presidente Lago se trabajó la concepción sobre una política de derechos humanos que dijera no hay mañana sin ayer. Ese era primero un gran concepto. Y no hay verdad si no hay además justicia y reparación. Yo diría que en esos tres conceptos han guiado lo que fue la política de derechos humanos del gobierno pasado y del mío. Y en concreto lo que ha significado, por un lado, es decir, es muy importante saber la verdad de lo ocurrido. Y yo esto lo digo en todos mis discursos, es que una de las, yo diría, de las verdades que hemos podido constatar es que en la historia chilena, más allá del hecho puntual del 73 y los años siguientes con brutales violaciones a los derechos humanos, más allá de esa experiencia que demuestra lo mismo que voy a decir ahora, pero también a lo largo de toda la historia, cada vez que hemos puesto por sobre la mesa las diferencias y no hemos sido capaces de resolver de manera democrática esas diferencias, ha habido situaciones que hemos tenido que lamentar y que ha significado mucho dolor, mucha tristeza para nuestros pueblos. Al revés, cada vez que somos capaces de entender que la diversidad nos enriquece, de que podemos tener diferencias grandes, pero que no podemos mirarnos como una nación de enemigos, poder una nación de diferentes, de diversos, de adversarios frente a algunos temas o de intereses súper legítimos contrapuestos. Pero cada vez que somos capaces o de ponernos de acuerdo en lo principal o de buscar una manera razonable para resolver conflictos de interés existentes en toda sociedad, nos ha ido bien. Este trabajo es muy aventurero. Porque cuando usted pilla, se gana algo. Si está la venta mala, no gana nada, porque gana para la pura olla, como estoy diciendo. Y la presidenta ha hecho estas cosas buenas, y para aquí yo no tengo nada que decir de ellos. Tiran más para la gente pobre. Porque a nosotros, a lo menos yo nunca he tenido una proyección de seguro, nada. Ahora en 2 meses más voy a tener una jubilación, pues, gracias a ellos. Voy a tener una jubilación, no es tanto, pero a la larga sirve. Son como 60.000 pesos. Ya uno ya tiene asegurado la luz, el agua y el gas. Son 3 cosas que todos los meses tiene que tenerlas, si no, la cortan. El señor es enferma de la cadera, también la jubiló por mala idea. ¿Cuándo? ¿Qué presidente ha hecho esas cosas? No, yo estoy muy agradecida a la presidenta. La concertación es claramente un modelo chileno, irrepetible y propio. ¿Hay también un modelo socioeconómico chileno, puntualmente? ¿Hay un modelo propio chileno, una personalidad propia de Chile respecto a esta relación? Yo creo que parte de la concertación es que lo importante es que los valores esenciales los compartimos todos, los valores esenciales, ¿no? Que tenemos una historia una construcción de una historia de lucha por recuperación de la democracia, también de sectores bastante amplios, todos ellos expresados luego en la concertación. Que aquí vienen distintas fuentes de pensamiento y de partido, porque vienen las fuentes del socialismo, de la socialdemocracia, del socialcristianismo, que representa la democracia cristiana en Chile, del mundo liberal, algunos sectores también. Entonces, yo diría que Chile tomó un modelo en lo económico particularmente de una economía con una macroeconomía sólida, con responsabilidad fiscal, pero entendiendo que el crecimiento tiene que ir de la mano de la igualdad de oportunidades de la justicia social, que no hay que hacer un intercambio, un trade-off, no hay que, como a uno le dice, mire, a veces uno tiene que elegir, ¿no? O se crece, y entonces a costa de los trabajadores, de un trabajo digno y decente, o se crece a costa, qué sé yo, de los más viejos, en fin, ¿no? Y nosotros siempre hemos aspirado, y la concertación ha aspirado
a un desarrollo armónico, y armónico me refiero en que incluya y no excluya. Estamos hablando capital regiones, estamos hablando género, estamos hablando de edades, estamos hablando de etnia, ¿no es verdad? O sea, todas las desigualdades que hay en nuestras sociedades, ¿no? Que no son solamente económicas, ¿no? Y por cierto, todo lo socioeconómico. Y entendiendo que para esto es indispensable buscar los máximos acuerdos posibles, ¿no? Que si uno quiere el 100% no hay ninguna capacidad, que hay que buscar el máximo, pero por lo demás es la esencia de la política, ¿no? Poder gobernar es también ser capaces de articular la mayor cantidad de voluntades en pos de una cierta idea, un cierto proyecto, un cierto programa. Entonces, yo diría que eso ha sido. Pero además porque la concertación fue durante mucho tiempo mucho más que el conjunto de los partidos políticos. Eso mismo creo que es lo esencial de la concertación. No perder de vista el objetivo principal. Y el objetivo principal es seguir trabajando para darle a un proyecto democrático, ¿no? Con gobernabilidad, de construir un Chile más justo, más solidario, más humano, ¿no? Más integrado y más parte del continente. Y yo creo que eso lo compartimos en la concertación. Luego al señor secretario general del Senado se sirve invitar a la señora presidenta electa a incorporarse a esta sesión. Michelle Bachelet es una militante. Michelle Bachelet es una compañera de ruta durante un buen tiempo. Michelle Bachelet me sorprendió en un momento, yo en aquel entonces era ministro, y me fue a consultar que qué me parecía si hacía ciertos cursos sobre la defensa nacional que impartían las Fuerzas Armadas en Chile. Le dije, me parece para una militante socialista una buena idea, no hay muchos que hacen aquellas cosas. Es decir, ella hizo esto en parte, yo creo, nunca se lo pregunté, por ese trasfondo que había de lo que era su padre y el amor de su padre a las instituciones armadas. Ella es un médico, tenía otro tipo de derroteros en la vida y, bueno, una vez que se restableció la democracia, pensó que podía hacer aquello. Había una vacante en defensa y como al mismo tiempo había una percepción en el mundo de que todavía seguía la sombra de Pinochet. Yo sabía que no era así, yo sabía que las instituciones armadas chilenas eran otras, estábamos en otra etapa. Entonces me pareció que nombrar a una mujer en la cartera de defensa socialista, cuyo padre había muerto en las condiciones que murió y donde ella y su madre habían sufrido lo que habían sufrido, era una señal de madurez de las instituciones chilenas ante el mundo. Y la historia del resto es conocida. Nosotros miramos justamente a Chile desde Argentina, por ejemplo, pero también desde otros países de América Latina, pensando a veces que quizás Chile es el país que menos necesita a América Latina. Y justamente por esta capacidad que ha tenido de desarrollar relaciones económicas con muchos otros países, ¿cómo ves esa parte de la relación y de la integración chilena con el resto de los países de la región? Lo que yo puedo decir, desde que a mí me ha tocado estar cerca de
posiciones de poder, sea como ministra del gobierno del presidente Lagos y ahora como presidenta, es que se han hecho muchos esfuerzos convencidos de que la integración es central, para seguir trabajando muy unido al resto de los países de la región y de la América Latina y de la América del Sur. Y es que si bien Chile ha abierto una serie de oportunidades, primero Chile no se ve fuera de la región, ¿no? Se ve que puede desarrollarse siempre dentro de la región, con sus compañeros de ruta, digamos. Y es que más allá de la fortaleza que cada uno de los países pueda tener y de las respuestas locales que cada uno de los países pueda tener, hay desafíos que son generales para la región, para la América del Sur o para la América Latina, como queramos llamarlo, y que ninguno de nosotros lo va a resolver a plenitud si no somos capaces de integrar nuestras capacidades. Si cada uno quiere resolver por separado, la verdad es que siempre las necesidades van a ser mayores que las posibilidades. Pero si sumamos las potencialidades de todo, la verdad es que tenemos muy buenas posibilidades de resolver bien las cosas. No es sencillo, no es fácil, pero hay que trabajar en esa dirección. Y yo por eso digo, creo profundamente en la integración. Creo que si hoy día hay condiciones inmejorables para que avancemos en integración en nuestras sociedades, en nuestro país, en nuestra región, porque tenemos líderes democráticos que creen en la integración, que no somos todos iguales sin duda, como corresponde, ¿no? Pero que tenemos la legitimidad como y el convencimiento que solo a través de la integración vamos a poder resolver desafíos comunes. Bueno, quiero saludar a todos los presidentes y presidentas presentes. Yo soy optimista por naturaleza y optimista histórica. Y a un año de su creación, ya como tratado constitutivo, digamos, UNASUR ha dado grandes pasos y se ha constituido, a mi juicio, y creo que eso no tenemos que perderlo de vista porque UNASUR hoy día es un interlocutor válido en lugares muy, muy distintos del planeta. Y creo que nosotros nos exige dar pasos más ambiciosos en la integración sudamericana. Creo que es un paso muy importante después de Comunidad Andina, Mercosur como instancia de integración. Y podemos tener claro que hay cosas que no compartimos, y por eso hemos dicho unidad en la diversidad. Pero sí también tenemos que darnos las garantías todas que los acuerdos que lleguemos los cumplamos, porque esa es la única manera de sentirnos que somos parte de una entidad en las distintas áreas que podamos hablar. Yo creo que el futuro de UNASUR depende exclusivamente de nuestra capacidad para superar los desafíos que estamos enfrentando diariamente y, por cierto, los que ahora nos han congregado. Pero lo esencial es que los gobiernos tengamos voluntad política. Creo que la democracia se construye día a día, abriendo espacios a más personas, abriendo espacios de participación. Yo soy una convencida que los ciudadanos, las personas, no solo saben los problemas, sin duda, conocen muy bien cómo le aprieta el zapato, pero también pueden ser parte de la solución y pueden tener muy buenas propuestas. Y yo le diría, eso también en mi quehacer, en mi estilo de liderazgo ha sido muy central. Y quiero comentar, Daniel, que al principio yo esto lo planteé como candidata y, por cierto, como presidenta, y tuve tremendas críticas, porque yo he conformado para la discusión de temas centrales grandes comisiones, o de distintos tamaños, pero muy, yo diría, muy policromáticos, ¿eh? Y muy incorporando a distintos actores, ¿no? Así como lo hice cuando era ministra en la reforma de la salud, y así lo he hecho en miles de actividades. Entonces, algunos detractores decían, queremos decisiones y no comisiones, ¿no? Y una cosa no era contradictoria con la otra. Lo que pasa es que yo creo que hay un momento para la decisión y hay un momento para la reflexión y la propuesta, ¿no? Y mientras eso tome más en consideración distintos puntos de vista o distintas preocupaciones, a mi juicio uno puede sacar una decisión más integral, más adecuada y una respuesta mejor y además más legitimada. Entonces, esos mismos que muchos dijeron y criticaron, hoy día varios me señalaron, que yo los invité a estas mesas de trabajo, dijeron que en realidad esto había sido un aprendizaje extraordinario, porque sentados a la mesa en la discusión de cosas concretas y ya no solo abstracto, con frecuencia resulta que en algunos puntos uno puede encontrar puntos de contacto, de acuerdo importantes. Y si algo nos enseñó la historia chilena, es que
tenemos que hacer todo lo posible para conseguir grandes acuerdos sobre los grandes problemas que la sociedad chilena tiene. Para mí, desarrollo significa que cada ciudad, que cada pueblo, que cada localidad, que las personas puedan desarrollarse y ir mejorando sus condiciones. Esa es nuestra visión de desarrollo, ¿no? Y a esta buena obra que inauguramos hoy día en San Javier, hemos sumado más trabajo del gobierno en muchos otros frentes. Y por eso es que yo decidí que había que partir desde la cuna. Y por eso nuestro programa es a las cunas. Porque como yo soy no solo mujer y madre, sino pediatra, sé que los niños nacen con un conjunto grandísimo de posibilidades. Y la diferencia que esos talentos y méritos puedan desarrollar o no, es de las oportunidades que el país, que la sociedad les da. Cuando a veces la familia no puede dárselo. Creo que también, en este sentido, es muy oportuna la inauguración de este CEFAM, porque San Javier va a tener mejores condiciones para atender todo el tipo de problemática que uno puede tener normalmente, y en particular las enfermedades respiratorias que se ven incrementadas durante los periodos fríos. Y hace frío, hace frío. Y varias manos que tomé ahí estaban muy heladitas, así que hay que cuidarse y seguir las indicaciones que en el consultorio les van a estar dando. Y yo tengo confianza y tengo optimismo en que Chile va a superar las dificultades económicas, va a profundizar las políticas de protección social. Para eso estoy trabajando, seguiré trabajando, y como yo siempre digo, la verdad que para estas cosas vale la pena ser presidenta del país. Muchas gracias. Si uno estuviera en las 4 etapas o los 4 periodos electorales que tuvo la Concertación desde que recuperó la democracia de Chile, cada uno podría etiquetarlo de alguna manera o ponerle un título de cuál ha sido el signo más importante de ese periodo. ¿O cuál es el signo principal de la actual tarea desde la presidencia? Más allá del tema hoy día, que estamos muy preocupados de la crisis, de la reactivación de la economía y la generación del empleo, yo diría que el sello global del gobierno es el sello de protección social. Por cierto, con todo aquello que implique, yo insisto, que la economía sea fuerte y potente, pero garantizarle a los chilenos y chilenas, otorgarle el mayor nivel de seguridad posible. Yo creo que en un mundo como el que vivimos hoy día, tan lleno de incertidumbre, me refiero al mundo actual, no solamente el mundo de hoy. Entonces, la verdad es que mi preocupación principal ha sido cómo, dentro de todas las dificultades que tiene el mundo moderno, vamos generando mayores condiciones para que la gente pueda sentirse protegida. Y más allá del tamaño del Estado, que puede haber distintas discusiones, yo creo que tiene que tener todo el tamaño necesario para hacer las cosas bien, tiene que haber mejor Estado. Un Estado eficiente, que garantice los bienes públicos a la gente, que esté ahí dispuesto y que sea capaz de resolver las fallas de los mercados. Porque los mercados tienen fallas y la tarea de los mercados no es llevar a equidad. Esa no es tarea. No se le puede pedir a los mercados lo que no les corresponde. Creo que sí a los estados hay que pedirles eso. Entonces yo diría que en este concepto de que el Estado es fundamental, es importante. Pero por supuesto que también la sociedad civil es importante. Y eso también hemos estado trabajando para empoderarla, mejorarla. Parte importante de este mejor Estado que yo decía es un Estado eficiente pero además transparente. Y porque la transparencia del Estado empodera a los ciudadanos, que la gente sepa en qué el Estado está metiendo las platas, cómo está haciendo las cosas, que haya control social sobre las autoridades. Y cuando hablo del Estado no me refiero solo a los gobiernos. En este país aprobamos una ley de transparencia muy dura, muy exigente, que se aplica al Poder Ejecutivo sin duda,
pero también al Ejecutivo y al Judicial. Entonces yo siento que con eso vamos también consolidando democracia, dándole más poder a los ciudadanos, teniendo una democracia más madura, que no exenta de problemas, pero que permite que avancemos. Michelle fue ministra de Salud, después fue ministra de Defensa. Ustedes saben que en el Ministerio de Defensa hubo un temporal como el que dicen que va a haber ahora. Entonces ella fue arriba de un tanque a ver las poblaciones anegadas. Entonces estaba vestida ahí como de milico y qué sé yo qué. Y entonces ahí la gente la empezó a apreciar, ¿no? Porque un ministro que iba, que se metía en las cosas, que entendía, que trataba de... Eso la ayudó mucho. Nunca pensamos nosotros que la Michelle iba a ser presidenta. Pero todos esos hechos se fueron juntando y empezaron a subir las encuestas hasta que... Y por eso nosotros decimos, a Michelle no la nombraron ningún partido, no la pusieron en esta carrera a la presidencia ningún partido, fue el pueblo el que la llevó. Yo no llegué a la política porque leí 4 libros y me convencí que era necesario mejorar el mundo y entregarme al servicio público. Por un lado, mi familia me inculcó, yo diría, por eso digo, en la botella de leche, ¿no? En la mamadera, decimos nosotros, el servicio público, ¿no? El estar por los demás, trabajar en eso. Pero por otro lado, porque para mí estar en la política es luchar contra las injusticias. Yo me rebelo contra las injusticias. Me rebelo contra la idea de que existe, comillas, un orden natural de las cosas, que explica que siempre tendrá que haber ricos y pobres, ¿no es verdad? No, yo creo que eso no es así. Yo creo que este mundo lo tenemos que construir nosotros y buscar un mundo y un país y una región mejor para cada uno de los habitantes, ¿no? Que puedan tener una vida buena. Yo creo que eso es una vida más digna, una vida más justa. Y yo, hasta el día que me muera, voy a estar en eso. En lo que esté, voy a estar en eso. En estos 16 años de democracia, hemos trabajado juntos para limar las asperezas de una sociedad dividida, de una sociedad que nos separaba entre los aquellos y los nuestros. Es el momento que todos nos sintamos de los nuestros. El cargo que asumo hoy me lo han dado ustedes y siento el peso de la responsabilidad que eso significa. Muchas gracias. Todos los chilenos y chilenas están en mi mente y en mi corazón en este momento, como todos aquellos que estaban a lo largo de toda la entrada de Santiago. Gracias a todos ellos por el tremendo afecto, apoyo. Vuelvo a insistir, tengo clara la responsabilidad que significa tener en mis hombros las esperanzas, los anhelos y el cariño de tantos. Y voy a trabajar muy fuerte para responder a esas expectativas y a esas esperanzas. Así que, amigos, vamos a seguir trabajando porque queremos que niños y niñas, hombres y mujeres puedan tener un presente y un futuro mejor. A celebrar porque vamos a seguir avanzando en nuestro país. A celebrar para que mujeres y hombres tengamos abiertas las grandes alamedas. ¡Viva Chile! ¿Qué imaginás del futuro de Michelle Bachelet habiendo abandonado la presidencia? Exactamente qué voy a hacer no he tenido tiempo de pensarlo. Creo, una vez lo dije y mal usaron mis palabras, pero no importa. Yo siento que esto debe ser lo más parecido, porque yo no me puedo imaginar después que yo he estado trabajando 400%, levantándome tempranísimo, acostándome tardísimo, durmiendo muy pocas horas, compenetrada completamente en este trabajo. ¿Qué es lo que debe pasar
ya llega el día, ¿no es verdad? Entrega uno, ¿verdad?, la banda, asume otro presidente, en una ceremonia en Chile muy sencilla, pero muy emotiva. Se va el presidente con su familia, el expresidente con su familia a la casa, ¿no es verdad? Está bien, ese es un día sábado, el día domingo, ya, día domingo, descansará. Y el lunes, de repente, no tiene que partir a trabajar lleno de responsabilidad y con la adrenalina fluyendo. Pero la adrenalina no desaparece de un día para otro, ¿no? Y yo entonces siempre dije, esto debe ser lo más parecido a ir como a 800 kilómetros por hora y de repente encontrarse con una muralla, porque en el sentido de que es como bajar el ritmo, la intensidad. Y yo soy bien intensa, yo soy una persona sencilla, lo seguiré siendo siempre, y siempre lo que he tenido ha sido por mi trabajo, ¿no? Y voy entonces seguiré trabajando. Pero me imagino que este cambio de adrenalina, de ritmo, debe ser difícil. No sé si voy a tener que salir alrededor de la casa a trotar, no sé, voy a tener que ver cómo gasto mi energía. No, pero prontamente ahí buscaré, obviamente, un trabajo. No voy a tener la edad para jubilar en este país todavía, así que voy a tener que... Además, me gusta trabajar y además creo que tanto mi experiencia de vida como la experiencia como presidente da un know-how y una experiencia que no puede perderse, que tiene que aportarse en cualquier otra línea vinculada al servicio público. Entonces, lo que yo me veo es seguir servicio público en global, no digo que funcionario del gobierno o del Estado, sino que haciendo algo por los demás, haciendo algo por la gente que más lo necesita. Esas son el tipo de cosas que a mí me dan ganas de levantarme. Cuando yo soy presidente de la República y voy a distintos lados y hablamos de todas estas cosas, digo, estas son las cosas que hacen que valga la pena ser presidente de un país, ¿no? Y lo mismo haré en el futuro, cosas que yo sienta que vale la pena, que vale la pena, incluso a veces sacrificios, porque hay situaciones que implican sacrificios personales o familiares. Pero, entre otras cosas, perdón, justo al terminar, voy a tener que pagar la tremenda deuda de tiempo que le tengo a mi familia, a mi hijo, a mi nieto. O sea, algo también más de vida familiar, pero también, por supuesto, trabajo. Y trabajo en algo que yo sienta que yo pueda servir, porque a lo que es mi actitud toda la vida. Muy sintéticamente, ¿un sueño para el futuro? ¿Un sueño colectivo, personal? Colectivo. Un Chile cada vez más unido, más solidario, más humano y más justo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por este tipo de programa.